Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de varianza y el de desviación estándar. Para ello vamos a utilizar el Excel y aunque después de esto ustedes podrán utilizar otro software para abreviar el método de cálculo, pero tenemos que aprender cada uno de los elementos de dónde salen para que sepan exactamente por qué lo estamos haciendo. Recordemos primero que la desviación estándar es qué tanto se desvían nuestros datos respecto a la media, de una forma muy sencilla. Es decir, qué tanto se alejan de esta media, porque esperaríamos que alrededor del 68% de los datos estén distribuidos en esta parte que tenemos aquí, ¿ok? En donde está este 68. Aquí lo que haríamos es que nosotros queremos saber, después de este más menos 68%, qué tanto, qué tantas desviaciones estándar serían. A partir de aquí sería más menos una desviación estándar. Sin embargo, hay otra medida que es la varianza, que también la vamos a utilizar en algunos de los cálculos o de las fórmulas para ver diferencias o para ver qué tanto se alejan nuestros datos. En principio utilizamos la varianza para ver qué tanto se alejan. Sin embargo, la varianza es un número que no sabremos exactamente a qué significa. Va a depender del conjunto de datos, de la unidad de medida que estemos haciendo, para poder medio entender un poco eso, pero no vamos a poderlos comparar mucho más fácilmente entre datos. Para eso creamos una desviación estándar y para eso podemos calcular la desviación estándar, y la desviación estándar, que parte, por así decirlo, de la varianza, pues nos indicará de una manera más clara y en las unidades de medida que estamos utilizando específicamente qué tanto nos alejamos de esa media. ¿Ok? Pues bueno, vamos a empezar. La fórmula para la desviación estándar es esta. Es, perdón, vamos a empezar. Vamos a empezar calculando lo que es la varianza. La varianza entonces sería la suma de los cuadrados de las medias entre n-1. Aquí lo que vamos a ver es esta fórmula que dice aquí varianza. Acuérdense, aquí lo cambiamos por una n minúscula, la n minúscula de una muestra y la n mayúscula de una población. Aquí lo cambiaríamos por n minúscula. Lo primero que tenemos que hacer es este símbolo griego, es el símbolo de sumatoria. Lo que nos dice la fórmula es que debemos de sumar cada uno de los elementos menos su media al cuadrado. Toda esta suma de cada uno de estos elementos entre n-1 nos dará la varianza. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular cada uno de los elementos, el valor de cada uno de los elementos menos la media del conjunto de datos. Yo les recomiendo que empecemos por la media. Entonces aquí, si se fijan, pues yo lo voy a poner en inglés porque así tengo el Excel, pero ustedes ponen media de los datos. Ahí tienen su lista, busquen en su lista de la traducción del inglés al español en el Excel y veremos que primero saco mi promedio o mi media del conjunto de mis datos. Hagan de cuenta que lo que yo estoy haciendo es que les pregunté en una escala de Likert a ustedes o a 50 personas qué tan contentos se sienten ahora, ¿no? Entonces calculo la media en promedio en una escala del 1 al 5, donde el 1 podría ser poco y 5 mucho. La mayoría en promedio me contestaron 3 que están en el 3.9, casi 4. Digamos que el 4 sería mucho y el 5 extremadamente feliz. Pero bueno, aquí se encuentran más o menos todavía. Ahora bien, lo que yo haría es calcular esta parte de la fórmula. XY menos la media en cada uno de los datos y posteriormente los elevaré al cuadrado. Entonces lo que haría aquí es este dato que tengo aquí, que es cada uno de mis observaciones. Recuerden, esto es X1 menos la media que tenemos aquí ya, 3.9. Y eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los datos. Incluso aquí mismo podría ser toda la fórmula de Excel, pero es para que lo vayamos comprendiendo mejor. Yo les doy un tip. Yo aquí como en este número, mi media siempre va a ser la misma. Yo aquí le agrego un símbolo de pesos antes de la G y antes del 9 para que no me vaya a mover ese dato. Y simplemente aquí copio los datos en cada una de las celdas. ¿Ok? Entonces ya tengo todos esos datos. Ahora lo único que tengo que hacer es elevarlos al cuadrado, porque la fórmula me lo está pidiendo. Me está diciendo que debo de elevar al cuadrado cada uno de x y menos x. Y esto es muy sencillo.
Bueno, vamos a tener diferentes símbolos. Yo ya lo copié aquí para nada más copiar el símbolo de elevar al cuadrado en Excel. Ustedes pueden incluso multiplicar el mismo número por el mismo número y lo pueden hacer. O búsquenlo en el Google. Lo pueden googlear y les va a dar el símbolo. Yo aquí ya lo tengo para hacerlo más rápido. Entonces esto es igual a este valor que yo saqué. Solo lo voy a control V, lo voy a pegar y le voy a poner un 2 porque lo voy a elevar al cuadrado. Y ese va a ser mi dato final de esta fórmula. Y después solamente lo copio, ¿ok? En cada una de las celdas. Ya tengo la mayor parte de mi fórmula. La otra parte es muy sencilla. Bueno, aquí tengo 50 datos. Déjenme le pongo formato de enteros para que no se confundan. Tengo 50 datos. ¿Por qué? Porque se fijan, tengo 50 observaciones. ¿Ok? Tengo 50 observaciones. Entonces, mi fórmula me dice que n-1. Pues es muy sencillo. Este dato que tengo aquí, menos 1, pues me da. Ahora bien, voy a sacar la varianza. Mi fórmula de varianza me dice que la sumatoria de cada uno de estos datos, me va a dar entre n-1, pues me va a dar mi varianza. Entonces tenemos que hacer la sumatoria, la sumatoria de esta parte de la fórmula de todos los datos. ¿Se fijan? Aquí ya tengo mi sumatoria. Perdón, la voy a poner aquí arriba. Si se fijan, tengo que hacer la sumatoria de todos los resultados que me dieron en esta columna, que fue la que calculé. Y aquí ya lo tengo. Entonces mi varianza va a ser muy sencilla. Mi varianza va a ser, recuerden la fórmula, mi varianza es igual a la sumatoria de todos los x1 menos x al cuadrado, que es lo que ya tenemos aquí, entre n-1, que ya lo tenemos aquí. Y esa es mi varianza, ¿ok? Esta va a ser mi varianza. Entonces aquí ustedes dicen, pues ya sabemos lo que es la varianza. Se lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hagamos un análisis de varianzas, como en el ANOVA, MANOVA, etcétera. Y también cuando esto va a estar muy presente cuando queremos analizar la homogeneidad de las varianzas o la homocedasticidad. Vemos la homocedasticidad en las varianzas, ¿no? Para ver si podemos comparar o relacionar ciertos datos. Pero por ahora nos vamos a quedar con que es una medida para ver la dispersión, pero que sin embargo, pues en sí misma nos da un número, pero es difícil interpretarlo. Ahora bien, para eso sacamos la desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si se fijan, S al cuadrado es la varianza. También lo van a ver con un simbolito como este. Bueno, aquí está. Y ese sobre todo ponemos ese símbolo cuando hablamos de la varianza de la población. S al cuadrado hablamos cuando es la varianza de la muestra. Lo mismo pasa con la desviación estándar. Es el mismo simbolito, pero sin elevarlo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, la desviación estándar la vamos a hacer con esta formulita que tenemos aquí. Y para ello vamos a simplemente, vamos a poner aquí, SD es Standard Deviation. En inglés lo van a encontrar así. Y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a sacar la raíz cuadrada de nuestra varianza. Para eso ya tenemos nuestra varianza, ya tenemos hecho toda esta parte de adentro de la fórmula. Por lo cual aquí solamente vamos a hacer, en inglés está como SQRT, eso es Square Root. En español está como raíz en Excel. Y aquí solamente voy a seleccionar este dato. Y esa es mi desviación estándar. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a comprobar? En Excel también lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Que le ponemos en español va a ser stdv.s cuando es de la población, sample, y p de la población, population. Entonces aquí lo único que yo voy a hacer es que voy a agarrar mis datos de los que quiero sacar la desviación estándar, mi conjunto de datos, le doy enter y si se fijan aquí tengo mi desviación estándar, así de sencillo, pero ustedes ya saben de dónde sale.
La varianza es lo mismo. La varianza también le puedo poner igual a var.s porque es sample, es una muestra, no es una población. Y también vuelvo a agarrar el conjunto de datos, le doy enter y aquí está mi varianza. ¿Ok? Si se fijan, qué sencillo es, nada más tratar de entender que lo que estoy haciendo yo es que tanto se alejan mis datos respecto a una media. Con la desviación estándar yo ya puedo saber que más menos 1, todo lo que esté dentro del más menos 1, sin importar las medidas, va a ser lo que está dentro, lo que se espera que esté dentro de la media. O sea, son datos, por así decirlo, esperados. Pero más de uno, cualquier dato de estos que se me aleje del 1, pues ya empieza a ser todavía no puedo decir que es significativamente diferente, pero ya empieza a ser diferente respecto a los demás. Mientras más me alejo de este cero medio o de esta media, pues más atípico va a ser ese dato y a veces es lo que tengo que interpretar. Aquí si yo les diría qué tan felices son ustedes, pues todo aquel que salga por arriba del más 2, más 1, pues más o menos 1 dependiendo, pues es diferente a la media. Si todos me dijeron que más o menos están felices, pero alguien se me aleja de esto, pues veré, dependiendo hacia qué lado se me va, voy a ver si realmente es más feliz que los demás. Es un ejemplo burdo, pero espero que sea un ejemplo que les sirva. Bueno, pues esto sería todo por el tema de desviación estándar y varianza. Cuídense mucho, espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Nos vemos, bye.